Y vamos a ver en esta mañana el tema acerca de las profecías de los imperios mundiales. Hace aproximadamente 2600 años, un rey llamado Nabucodonosor, gobernando el imperio babilónico, que es actualmente geográficamente donde se encuentra la nación de Irak. Este hombre, Nabucodonosor, tuvo un sueño, y en este sueño él vio una estatua gigantesca, una imagen de una estatua gigantesca, y esta imagen tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las dos piernas de la estatua. Es muy importante que en este momento sí ya concentren su atención aquí, porque vamos a desarrollar toda esta conferencia impresionante que nos va a revelar exactamente la cronología de todos los imperios mundiales desde hace 2600 años, escucha, hasta que Jesucristo regrese. Dios nos pone en un orden perfecto, el orden de los gobiernos que van a suceder, para que cuando estos gobiernos y estos imperios comiencen a gobernar, nosotros sepamos que Dios nos lo dijo antes, con cientos de años de anticipación a través de los profetas hebreos. Entonces, las dos piernas de la estatua eran de hierro. Vean ustedes cómo se van devaluando los materiales. Oro, la cabeza, que es Babilonia. El pecho y los brazos de plata, que simboliza al gobierno de los medos y los persas, la alianza que hicieron para conquistar Babilonia. Después, el vientre y los muslos de bronce representan el tercer reino, que la historia lo confirma, que fue el imperio griego bajo Alejandro el Magno. Los vamos a ir viendo con detalles. Y las dos piernas de hierro representan al gobierno del imperio romano. ¿Por qué dos piernas? Porque el imperio romano se dividió en Constantinopla y en Alejandría. Y lo interesante es que los dedos de los pies de la estatua, como lo vamos a ir viendo con muchos detalles, ya eran una mezcla de hierro de las piernas, pero ahora mezcladas con barro. Y sabemos nosotros que el hierro y el barro no se mezclan. Entonces dice la Biblia que la última forma de gobierno mundial, después del imperio romano, y lo vamos a certificar, a corroborar y a confirmar, que históricamente en algunos momentos, después del imperio romano, vendría la última forma de gobierno mundial, que no sería Rusia, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania, ni China. La Biblia profetiza con absoluta certeza, no Walter Mercado, ni los astrólogos, ni la doctora Corazón, ni los gurús, ni los viajes astrales. La Biblia nos dice que antes de que regrese Cristo, la última forma de gobierno mundial será una confederación de 10 naciones, representadas por los 10 dedos de la estatua de la imagen del rey Nabucodonosor. Estas 10 naciones, como lo vamos a ver después en el capítulo 7, 8, 10 y 11 y 12 del libro de Daniel, estas 10 naciones van a ser gobernadas por el futuro dictador, malévolo, perverso, sanguinario y cruel más grande que la historia ha conocido, que la Biblia lo califica con el nombre de la bestia, y también se le da el nombre en las cartas de Juan como el anticristo. Entonces, este hombre, el anticristo, va a surgir de una de estas 10 naciones. No va a surgir de México, ni de Guatemala, ni de Honduras, no va a surgir de la China, no va a surgir del Asia. El anticristo va a surgir de una de estas 10 naciones que fueron la descendencia, o que fueron la extensión del imperio romano. Entonces, de acuerdo a la Biblia, las naciones que formaron el antiguo imperio romano, que fueron casi toda Europa, el norte de África y algunas del Medio Oriente, de toda esta conformación geográfica y de naciones, van a juntarse 10.
ahora sí que van a ser el G10, ya no el G8 ni el G5, van a ser el G10. 10 naciones van a surgir y se van a formar como una confederación, y de una de estas 10 naciones surgirá el futuro dictador mundial, a quien el Señor Jesucristo en su segunda venida va a destruir. Entonces, qué interesante es poder adentrarnos en este maravilloso libro que es la Biblia, un libro de profecías tan asombrosas, tan claras, tan detalladas. Y nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI, podemos dar testimonio de que todo este panorama y todo este escenario profético, geográfico, histórico, que hace miles de años los profetas hebreos nos describieron, está delante de nosotros. Y las naciones que la Biblia profetiza, que iban a comenzar a tomar la preeminencia política, económica y militar del mundo, son las naciones que en el siglo XXI en el cual vivimos están destacando y están formando parte como los protagonistas del último imperio mundial. Ahorita podemos tener rápidamente una visión, ¿verdad?, del mundo y darnos cuenta de lo siguiente. El último imperio romano, ¿cuándo terminó? En el año 350, 400 aproximadamente después de Cristo. Muy bien, el imperio romano, que fue el más sanguinario de todos, se dividió. Les voy a dar solamente un breve panorama de la historia para poder adentrarnos con profundidad en estas profecías. Este imperio romano, que duró 300, 400 años, hace 2000 años, ¿quién siguió después de este imperio romano? Porque han pasado 2000 años desde que el imperio romano sucumbió. Pero cuando nosotros usamos la palabra sucumbió o fue destruido, no estamos hablando de una forma clara, porque el imperio romano continúa vivo. El imperio romano, como decimos en México, es la misma gata, pero revolcada. Lo que fue el poder militar y político y económico durante casi 400, 500 años, que fue el imperio romano simplemente se convirtió, o sea, dio la misma voltereta con el mismo poder, pero ahora religioso. Del poder político se convirtió y se transformó en otra bestia, en un poder religioso. Y este poder religioso gobernó al mundo durante los últimos 20 siglos. Porque cuando el Vaticano se forma a través del papado, comienzan los papas a gobernar Europa, a los reyes, el comercio, y se convierte en el estado más rico de Europa en 18 siglos. Entonces nos damos cuenta de todo este fenómeno maravilloso que la Biblia nos describe, y podemos entender que simplemente el poder religioso que existe ahorita es una extensión de un poder político. Y este poder religioso es el único en la historia que tiene una silla como observador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ninguna otra religión tiene el poder político, estamos hablando no religioso, político, como lo tiene Roma. Y estamos hablando de una forma muy clara, sin temor de nada, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y estamos mostrando claramente, ¿verdad?, de que de esta forma el poder religioso siempre ha estado unido al poder político para poder gobernar. Los políticos necesitan el poder religioso para obtener votos. Y si en un país cierta religión es la mayoría, el poder político lo necesita. Y si esta mayoría religiosa es musulmana o es católica o es judía, etcétera, etcétera, el gobierno tiene, ¿verdad?, que someterse a la mayoría si es que es un gobierno que se puede clasificar como democrático. Entonces, qué interesante es que ver durante 2000 años ha habido un poder religioso que viene del Imperio Romano y que sigue teniendo su centro o sus cuarteles generales en Roma, y que se convierte en un poder político al mismo tiempo.
Vuelvo a repetir, ninguna religión tiene poder político más que Roma. Y lo puedes corroborar y lo puedes comprobar a través de la historia. Esto es interesante porque hasta fines del siglo XIX, el Medio Oriente estaba gobernado principalmente por los turcos, por los otomanos. Y ya a finales del siglo XIX hubo un levantamiento, un movimiento del Espíritu Santo a través de varios hombres. Uno de ellos se llamó Teodoro Herzl, judío, que comenzaron a sentir la necesidad de regresar a Israel. Entonces llegamos al siglo XX y los ingleses, que tenían más o menos el control del Medio Oriente y se los quitaron a los musulmanes, los ingleses comenzaron a gobernar casi, es lo que se llama el colonialismo. El colonialismo es cuando naciones como Inglaterra, Estados Unidos, potencias, Francia, principalmente en el norte de África, han llegado a lugares como la India, como el Medio Oriente, y han tratado de colonizar, ahí viene la palabra colonialismo, y tratar de hacer una extensión de su gobierno en esos lugares. Esto casi nunca ha resultado porque las personas de esos lugares se levantan en rebelión y de ahí vienen las famosas independencias. Y es interesante que a partir de 1940, escuchen esto, a partir de 1940, Irak, Irán, Siria, Israel, Jordania, las naciones que forman actualmente el Medio Oriente, fue hasta los 40 y después de los 40 que lograron su independencia. Y fue precisamente en 1948, el 14 de mayo, cuando la nación de Israel recobra, ¿verdad?, su independencia como un Estado libre y soberano. ¿Por qué? Porque alrededor de ella, todas las naciones que la Biblia profetizaba que iban a formar parte de la última confederación en el Medio Oriente, en el Asia, en Europa y en América, tenían que existir. Y fue precisamente en esa época, en esa década de los 40, cuando se independizan todas estas naciones que acabo de mencionar. Muy bien, los ingleses estaban en el Medio Oriente y viene la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial llegan las tropas aliadas, sobre todo en la invasión de lo que se llamó el día D, en las costas de Francia. Ahí en las costas de Francia llegaron los ingleses, llegaron los norteamericanos, llegaron los australianos también a tratar de penetrar por las costas de Francia, Alemania, y avanzar hacia Alemania para derrocar al ejército de los nazis. El general Rommel, que era el general encargado de Hitler, de toda la estrategia y logística en el norte de África, comenzó a distraer al ejército alemán para que Hitler creyera que la invasión no iba a venir en las costas de Francia, sino iba a venir por otro lado. Entonces Hitler deja en las costas de Francia algún pelotón de soldados, pero unos búnkers impresionantes, con ametralladoras y todo, para que solamente protegiera que no fuera a llegar el enemigo. Bueno, el día D involucró a más de 100,000 soldados. Murieron más de 50,000 soldados en el desembarco de las costas de Francia en el día D. Y los alemanes se defendieron a capa y espada, y finalmente los americanos, ingleses, pudieron entrar, desembarcar, acabaron con ese frente de los nazis y avanzaron hacia Berlín. Y en 1945, cuando llegó el general Dwight Eisenhower, le decían Ike a Berlín. Entonces Hitler se da cuenta que era una fantasía, el sueño que tuvo de formar una super raza, y los alemanes eran los que iban a gobernar el mundo, y los negros, los amarillos, los lisiados, las personas con defectos, los homosexuales tenían que ser asesinados, tenían que ser exterminados. El sueño de una super raza comienza años atrás, 50 años atrás, con un hombre llamado Carlos Darwin. Cuando Carlos Darwin escribe el libro El origen de las especies, este hombre, este naturalista inglés,
botánico y le encantaba la investigación científica. Cuando fue a las islas de los Galápagos, cerca de Costa Rica, a investigar todas las mutaciones que podía encontrar, que no encontró absolutamente ninguna mutación de una especie a la otra. Carlos Darwin establece que el hombre es un animal, que nosotros no tenemos más que para sobrevivir la sobrevivencia del más apto, que descendemos de un simple protozoario todos, y que el pájaro evolucionó, el pez evolucionó y se convirtió en águila, el águila en halcón, el halcón en jirafa, el chango en ser humano. Entonces, esta filosofía comenzaba a degradar. Vean ustedes el ataque de los poderes de las tinieblas que nos rodean contra este libro de Dios. El ataque era completamente directo a la creación bíblica, a la enunciación que Dios nos hace en su santa palabra. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos ni descendemos de los animales. No somos animales más evolucionados. No somos el resultado de un accidente. Somos el resultado de una creación directa de Dios. Entonces era natural que Satanás, sabiendo que el tiempo le queda corto, el siglo XX se inicia con la filosofía del darwinismo o de la evolución. Esta filosofía la absorbe Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Esta filosofía la absorbe otro hombre llamado Friedrich Nietzsche, filósofo alemán ateo, convencido de que Dios está muerto y de que no somos más que animales. Entonces, la filosofía de Carlos Darwin y de Friedrich Nietzsche invadieron y permearon Europa, las universidades y las mentes de los intelectuales. Y entonces Adolfo Hitler tenía como 30, 35 años de edad cuando comienza a leer los libros de Nietzsche. Así hablaba Zaratustra, el anticristo, comienza a estudiar el libro de Carlos Darwin, y Hitler se convence de que él es el hombre escogido por los dioses para crear un superhombre, de lo cual hablaba el ateo Friedrich Nietzsche. Nietzsche dijo esto de la Biblia y de Cristo. Cristo fue un perdedor, porque si Cristo hubiera sido inteligente, nunca se hubiera rodeado de 12, y voy a usar la palabra, estúpidos pescadores, ignorantes, que no conocían nada, iletrados y desletrados, como decía Cantinflas. Entonces, de acuerdo a Nietzsche, ¿verdad? El hombre no puede ser humilde, el hombre no puede ser manso, porque te ven la cara. Y si muestras debilidad y eres un hombre manso y humilde, no vas a sobrevivir. Para Nietzsche, el hombre verdadero era un hombre que no podía ser humilde ni manso, tenía que ser un hombre que no podía tener creencias, no podía creer en Dios, tenía que apoderarse de sí mismo, y el hombre era capaz, de acuerdo a la filosofía de Nietzsche, de conquistar el mundo, de poder crear un superhombre y de poder llegar verdaderamente a mejorar y a restaurar el mundo y el universo. Qué triste que Friedrich Nietzsche, antes de los 50 años, lo hayan tenido que intervenir y meterlo a un hospital psiquiátrico. Qué triste que a los 50 años se vuelva homosexual. Qué triste que a los 50 y tantos años antes de que él se muriera, sus últimas acciones fue irse contra un piano y comenzar a gritar como loco que él era Dios. Aquel que perseguía a alguien que no existía, se enojó contra alguien que no existía. Porque esta es la irracionalidad del ateísmo. Cuando yo hablo con los ateos, la mayor parte de ellos están enojados contra alguien que no existe. Virgen del Carmen. Están enojados contra alguien que no existe. Entonces digo, si yo sé que no existe el mitototauro, porque si tú crees en el mitototauro, pues créalo tú y punto, ¿verdad? Yo no me enojo porque no existe. Pero qué cosa más contradictoria y qué irónico, ¿verdad? Que la mente atea puede estar enojada contra alguien que no existe, como dijo Jean-Paul Sartre en la década de los 60, el padre del existencialismo francés. Llego al final de mi vida y le dice a su hija, descubriendo que he luchado contra algo que no existe. Yo mismo filosóficamente, dice Sartre, soy una contradicción de la misma lógica elemental. Entonces Hitler se descubre, ¿verdad?, que está acabado totalmente,
y con su esposa Eva Braun en el búnker que hizo en Berlín. Agarra una pistola y se da un balazo. Parece que la mató también a Eva Braun o la envenenó, pero llegaron los aliados a Alemania, Berlín, 1945, y encuentran un panorama devastador. Encuentran una carnicería humana, que este monstruo llamado Adolfo Hitler había matado a más de 6 millones de judíos. Escuchen, 6 millones de seres humanos que no tenía guerra contra ellos. En aquel tiempo los judíos no tenían ni ejército ni tierra. ¿Qué fue lo que hizo que Hitler se volviera con ese odio contra los judíos? Oye, espérame tantito, yo hubiera llegado con él si hubiera sido uno de sus generales. Oye, Führer, nuestra guerra es contra Inglaterra, nuestra guerra es contra Rusia y nuestra guerra es contra los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos aliados a Japón y tenemos aliados a Italia, pero los judíos, ¿por qué comienzas a desviarte de las naciones que nos están tratando de extirpar el nazismo y de impedir la expansión del nazismo? ¿Por qué te concentras en los simples judíos? ¿Qué te han hecho? Ni siquiera están vestidos, ni pistolas traen, ni resorteras. 6 millones de judíos. Ningún psicólogo, ningún sociólogo, ningún antropólogo puede hasta el siglo XXI poder entender y ni afirmar por qué Hitler odiaba a los judíos. ¿Por qué ese odio jarocho, como decimos en México, contra un grupo étnico en Europa que ni siquiera le hacían ni le presentaban ninguna amenaza? Porque ningún judío, ni los polacos, ni en Austria, ni en Alemania, los judíos de todos esos lados, ninguno de ellos jamás ni siquiera intentaron un golpe de Estado, ni una revolución en contra de los nazis, ni anteriormente, menos cuando estaban completamente dispersados por todo el mundo. Solo la Biblia nos puede dar respuestas a estos misterios de la historia, a estos misterios de la ciencia, donde no se puede penetrar más que a través de la revelación del Espíritu de Dios. Entonces llegamos a 1945 y ¿quiénes fueron los triunfadores? Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Entonces estas tres naciones se levantan vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se encuentra devastada, completamente devastada. Japón lo mismo. Después de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón se encuentra, ¿verdad?, paralizado totalmente. Mussolini, que se había aliado con Hitler, lo cuelgan ahí en la plaza en Italia, lo arrastran. Tuvo el mismo final que tuvo Muammar Gaddafi en Libia. El pueblo se levantó encima, lo apuñalaron, lo violaron, lo colgaron y casi lo queman vivo a Benito Mussolini. Entonces se levanta en el mundo una nación que son los Estados Unidos de Norteamérica, como la potencia más grande económica, política y militar del siglo XX. 4 años después, más o menos como en 1950, se levanta otra nación, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y entonces Rusia comienza a competir. Ahora sí vamos a seguir con cuidado esto para ver la exactitud de las profecías bíblicas. Rusia comienza a competir con los Estados Unidos y en lo que se consideró y se llamó en la historia como la Guerra Fría. ¿Por qué fría? Porque ninguno se disparó. Era una guerra de ataques, de verbales, esto y el otro, y de conquistas. Hubo un problema gravísimo en los 60 cuando Nikita Khrushchev manda misiles a Cuba y el presidente John Kennedy, antes de ser asesinado, muy valientemente le dice a Khrushchev: o saca los misiles o aquí estalla la Tercera Guerra Mundial. Gracias a Dios que de acuerdo al plan de Dios no iba a ser la Tercera Guerra Mundial todavía. Khrushchev saca los misiles y se retira otra vez a Rusia. Fue la única vez durante este tiempo de la Guerra Fría que hubo un peligro de una Tercera Guerra Mundial, en los tiempos de Kennedy y de Khrushchev. Entonces Rusia comienza a competir con Estados Unidos, pero no puede competir con Estados Unidos simplemente porque Rusia adopta el sistema comunista, donde el sistema comunista tiene solamente el sistema de lucha de clases, que
que heredaron de Carlos Marx, que fue el fundador de la dialéctica materialista y del marxismo hegeliano que comenzó a gobernar Rusia. Rusia comienza a entrenar maestros y a mandarlos a las universidades de Europa y a las universidades de Estados Unidos para poder comenzar a influir en las ideas comunistas a los estudiantes universitarios y a los intelectuales también, los cuales comenzaron a seguir de una forma desesperada esta idea de Rusia. Y entonces tenemos que el siglo XX está considerado, santos de Dios, a través de toda la historia, el siglo donde más ateos han surgido. Antes del siglo XX tenemos a Blaise Pascal, cristiano, Isaac Newton. Restriégale los libros de Isaac Newton a tu maestro de la universidad, ateo, porque dicen que los que creen en Dios son de menos inteligencia. Los más grandes físicos matemáticos, Blaise Pascal, Isaac Newton, Louis Pasteur, Maxwell, todos los que descubrieron las grandes leyes de la gravitación, de la electromecánica, del espectro electromagnético, etcétera, etcétera, todos ellos eran cristianos. Y las más grandes universidades de Estados Unidos, Princeton, Yale, Harvard, fueron fundadas por pastores, para entrenar pastores y líderes cristianos que fueron al mundo entero a llevar este mensaje glorioso de que Dios en Cristo estaba no tomándonos en cuenta nuestros pecados, reconciliándonos con Él a través del derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Pero este mensaje no quería ser aceptado para las mentes intelectuales. Y estas universidades, Princeton, Yale, Oxford, Harvard, que eran los bastiones del cristianismo, ahora son los centros más grandes del ateísmo, el humanismo, el escepticismo y el evolucionismo. Yo, aunque le dieran una beca a mi hijo en Harvard, yo no lo mandaba aunque lo becaran, porque iba a salir un diablo inteligente nada más. Prefiero un santo bruto a un diablo inteligente. Durante todo este tiempo, Estados Unidos ocupó, repito, la supremacía militar, política y económica del mundo. Y en 1989, esto es maravilloso porque estamos leyendo un libro que es Daniel, que nos explica que no iba a haber, después de Roma, otro imperio hasta las 10 naciones que se conformaran y que están ante nuestros ojos, y los vamos a ver más adelante. En 1989, un hombre llamado Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, va al Vaticano y le concede una cita a Juan Pablo II, en aquel tiempo Papa de Roma. Y Mikhail Gorbachev, usando, ¿qué cosa? El poder religioso más grande que hay. Nadie compite con Roma en el poder religioso. Se muere el archipriota de Chipre o el líder ortodoxo y ni quien vaya al entierro. Se puede morir el líder de los musulmanes ni quien vaya al entierro. Se puede morir el líder de los de judíos o rabinos, van a malos rabinos. Pero se muere un jefe de Roma y va el mundo entero, y los gobernantes del mundo entero van a rendirle honores, políticamente hablando. Mikhail Gorbachev va al Vaticano y entonces desde el Vaticano, usando el Vaticano como un trampolín, muy inteligente Gorbachev, ¿saben lo que dijo? Al público en general, naciones del mundo, escúchenme. Quiero reconocer, aquí mismo en el Vaticano, enfrente del líder más grande religioso que hay, quiero reconocer que fracasó el sistema comunista en Rusia. ¿Por qué? Porque nos aislamos del capitalismo. Sacamos a Dios de nuestras escuelas y sacamos a Dios de las iglesias. Y hemos llegado a comprender, esto fue en 1989-90, cuando comenzó a derribarse el muro de Berlín en Alemania, que fue el absurdo más grande, ¿verdad? Dividir a una nación en Alemania Oriental, Alemania Occidental, la comunista y la libre. Bueno, el muro se derriba después de estas cosas que sucedieron en Rusia, y Gorbachev dice: cometimos el error de aislarnos del capitalismo
Tenemos 10 años, o sea, de 1980 al 90, es lo que dio a entender Gorbachov, Rusia se estaba desmoronando económicamente. Pero con un frente ante el mundo de no, los rusos y esto y el otro, no era cierto, no era cierto, no era cierto. Era la pura pantalla, la pura cortina de humo. Entonces Gorbachov acepta su fracaso y dice, vamos a cambiar completamente ya. Vamos ya a tener negocios con los países capitalistas y vamos a permitir que las religiones de todo el mundo regresen a Rusia. A esta política Gorbachov le llamó la perestroika. Y el mundo fue sacudido al darse cuenta, ¿verdad?, que pues Rusia se estaba derrumbando, se derrumbó y siguió prevaleciendo Estados Unidos como la primera potencia, nunca como un imperio babilónico, medo-persa, griego, romano. Estados Unidos fue una supremacía política, económica y militar, pero siempre que Estados Unidos, y no estoy defendiendo a Estados Unidos ni a ninguna nación, porque tenemos nuestra ciudadanía nosotros en Cristo, y amamos todas las naciones, amamos a árabes, amamos a sirios, a musulmanes, a palestinos, a americanos y a todos. El cristiano no puede ser racista. Si eres racista, búscate otro sistema de pensamiento, porque el cristianismo es antirracista y no nos consideramos ni estamos orgullosos de ninguna nación. Simplemente Estados Unidos, las naciones que llegaba a conquistar, se retiraba y dejaba que siguieran. No hay ninguna nación que tenga la bandera norteamericana y que diga es una colonia de Estados Unidos en el siglo XXI. Lo que sí hizo Rusia. Rusia llegó a Europa y conquistó Austria y Polonia y todas esas cosas y las quería, ¿verdad?, el nazismo apoderarse y gobernar a ellas completamente. Pero pasa algo tremendo, llegamos al año 2000, al siglo XXI, y en el siglo XXI Estados Unidos, vean la rapidez con la que nos estamos acercando a la culminación de la historia. Al llegar al siglo XXI, Estados Unidos comienza a tener problemas gravísimos económicos y morales. En el año 2002, Estados Unidos tenía una deuda de 10 trillones de dólares, una deuda externa. Para que alguien tenga la menor idea de cuánto es un trillón de dólares, te voy a decir que simplemente haz un experimento. Comienza a contar un dólar durante 250 años cada minuto y no vas a llegar al trillón de dólares. Entonces, Estados Unidos comienza a darse cuenta que ha prestado demasiado dinero, ha pedido prestado demasiado dinero, tiene una balanza administrativa completamente descompensada y Estados Unidos comienza a darse cuenta que no puede seguir así. Y llegamos al 2007, 2008 y viene la caída de la bolsa de valores de Wall Street, donde por primera vez caen 777 puntos la bolsa de Wall Street en Nueva York. Más del 50%, escuchen, de los billonarios, no millonarios, billonarios se suicidaron. Si estoy hablando de hace 5, 6, 7 años máximo. Tú me puedes decir, oye, pero como una persona que es billonaria, que tiene más de 1,000 millones de dólares, 3,000 o 4,000 o los que sean, ¿cómo puede? Oye, espérame tantito, es que ningún billonario ni ningún millonario tiene el dinero debajo del colchón. Todo lo tienen invertido en acciones, en compañías, en empresas. Y lo que maneja casi toda la economía del mundo son las bolsas como la de Nueva York, que es la más grande del mundo, que se encuentra en el mero centro de Nueva York. Y cuando cae la bolsa de valores, de repente, oye, mis 1,000 millones de dólares, compadre, no tienes absolutamente una plata aquí que guardar. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los marcos alemanes se devaluaron. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, si tú tenías 1,000,000 de marcos alemanes, vean la devaluación, 1,000,000 de marcos cabían en una carretilla. Y en esa carretilla, con 1,000,000 de marcos, no te alcanzaba para comprar un bolillo. Esa fue la devaluación que tuvo el marco alemán en los tiempos de la Gran Depresión. En los 1930, años antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. De repente se acabó. Hace poco nosotros en México, en el siglo XX, yo me acuerdo muy bien,
con un expresidente que ya murió. Y yo iba al banco, vivía yo aquí en el norte, vivíamos allá por Valle Dorado, y tenía mi dinero, algunos dólares ahí ahorradillos, algunos poquitillos dólares ahí guardados. Y llego al banco a pedir mis dólares, y era una cola como de 300 personas, me acuerdo, ahí en Satélite, esperando que nos dieran nuestros dólares, y nos dijo el banco, no les vamos a dar nada, ya no hay dólares. Y anteriormente el presidente había dicho, voy a pelear como un perro por el peso. ¿Y cuál pelearon, verdad? Una evaluación impresionante. Mis dólares, pues ni modo. Y estaba 12.50, pues te lo vamos a pagar a 6 o 7 pesos. ¿Te gustó? Bien, y si no, pues ni modo. Y así es como trabajan. En Estados Unidos hay una ley, escúchenme. Si tú tienes en Estados Unidos $1,000,000 en un banco, hay una cláusula, y acuérdense de esto, todos los contratos te ponen así las cosas bonitas y siempre tienen cláusulas que ni con lupa las ves. Así que hay que usar lupa o microscopio cuando firmamos un contrato. Y los contratos de los bancos son así, pero minúsculas las letras, y dice que si el banco fulano de tal, por ejemplo el Wells Fargo, quiebra y tú tienes $1,000,000, el banco solamente te da una cuarta parte, $250,000. Y perdiste de la noche a la mañana $750,000, y hazle como quieras. Y vienes a alegar, ahí está la cláusula en el contrato. No la vi, use lentes. Vivimos en un mundo de trampas. Vivimos en un mundo engañoso. Vivimos en un mundo, Jesucristo lo dijo, rodeados de lobos, donde los seres humanos están unos a otros tratando de explotarse, de quitarle a alguien y enriquecerse a otros, tanto gobiernos como familias, como personas, como talleres mecánicos, como abogados, como ingenieros. Es una jungla en la que la Biblia describe al ser humano y el mundo que nos rodea. Y este es el mundo que en realidad estamos nosotros abriendo los ojos y descubriendo que es verdad. Y en este mundo que vivimos, Jesucristo nos da una orden: sean mansos como las ovejas, prudentes como las serpientes, inteligentes y sabios como las palomas. ¿Por qué compara Dios Cristo a una serpiente? Para que imitemos no el veneno de la serpiente. La serpiente tiene una cualidad que es la prudencia. ¿Sabe lo que es la prudencia? Pensar 3 veces antes de tomar una decisión. Una persona prudente es la persona que dice, me voy a casar, pero espérame, chiquito, te voy a llevar primero con mis papás. Después que te pase la báscula mi papá y mi mamá. Después voy a orar y le voy a decir, Dios, si con cara de John Travolta se quiere casar conmigo, Padre, y yo te quiero amar con todo mi corazón, llévatelo. Si tú haces todas estas cosas y no imprudentemente, de una forma impulsiva, compras ese coche, compras esa casa y te casas hacia lo loco, vas a lamentarte, porque eres una persona que no piensas antes de tomar una decisión. Y todas esas personas son las personas que vemos ahora arrepentidas, ¿verdad? Lamentándose, muchas sin dinero, muchos han perdido ahorros, muchos han hecho compras que no debían haber hecho, muchos quieren enriquecerse antes de tiempo o toman el camino equivocado para lamentarse después y llorar en las penitenciarías y en las cárceles. Y esta es la situación que vive el ser humano. Entonces llegamos al siglo XXI, donde Estados Unidos, ante nuestros ojos, ahorita Estados Unidos ya abandonó a Europa. ¿Cómo lo sabemos? Hace algunos meses, el presidente nuevo de Rusia, Vladimir Putin, ¿qué es lo que quiere hacer? Volver a levantar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que quiere despertar al oso que estaba dormido o invernando. Y el primer paso es la invasión de Ucrania. Y llega Putin a Ucrania con las tropas rusas sin ningún uniforme. Digo, todos sabían que eran rusos, por favor, ¿verdad, Putin? Ni que éramos ciegos. Y comienzan, ¿verdad?, a rodear Ucrania. Pero el punto principal de Putin no era tanto Ucrania, sino Crimea, que es el puerto que está junto al mar Negro, y que es el único puerto naval, el único que puede tener Putin para poder tener una flota militar
rusa ahí en Crimea, en ese puerto, y el otro puerto que tienes junto a Siria. Por eso cuando se decidió atacar a Siria, al presidente Assad, para la matazón que están haciendo, no pudo intervenir nadie, porque Rusia defiende a Siria. Y a Rusia no le conviene que derroquen a este presidente, porque ahí se encuentra la segunda base naval de Rusia para conquistar el mundo, si es que está en los planes, y estamos seguros que lo está, de este presidente de Rusia actual. Entonces él entra a Ucrania, y desgraciadamente Ucrania no pertenece a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización de Países del Tratado del Atlántico del Norte. Esta organización, que se fundó en 1949, se fundó con el propósito de impedir que ya los rusos, después de la Segunda Guerra Mundial, trataran de comenzar a conquistar las naciones de Alemania, de Europa. Entonces muchas naciones de Europa se unieron a la OTAN, y es una confederación de naciones donde si atacan a una, todas las demás naciones la van a defender. Es el pacto que existe bajo la OTAN. Ucrania no está bajo la OTAN, y Putin lo sabía. Entonces no pudo intervenir la OTAN. Libia estaba bajo la OTAN y atacaron a Gaddafi y sacaron a Gaddafi. Porque si Libia no hubiera estado con la OTAN, Gaddafi hubiera seguido de dictador. Entonces ahora Ucrania no tiene con qué defenderse, Estados Unidos no entra, y Estados Unidos le dijo a la única nación en Europa, ahora que es poderosa económica y militarmente, y se llama Alemania. Alemania vuelve a levantarse de las cenizas. Y Merkel, la presidenta de Alemania, le dice a Obama, por favor, ayúdanos, vamos a tratar de hacer algo para con Putin, éntrenle ustedes, yo desde por acá atrás. Pero Estados Unidos ya, el año que entra, a todos los soldados que quedan en Afganistán, se los regresa, ya sacó a los de Irak. Estados Unidos ya no tiene ante nuestros ojos el poder político, económico y militar del mundo. Lo tiene Europa. Y ahora Europa está compitiendo con la China. Ahorita en el Asia ya se inició una guerra fría entre Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia, Japón y la China, por el mar que está en medio de estas islas. China está así grandísima, enfrente tiene Tailandia, las Filipinas, abajo está Vietnam, enfrente la Malasia con todas las demás islas, y hay un mar que es internacional, que está en medio. China, como es ahorita el poderoso, agarró y metió sus barcos pesqueros a ese mar internacional. Llegaron los filipinos, llegaron los tailandeses y dijeron, oh, este territorio es de nosotros, y agarraron mangueras como de los de bomberos, los chinos, los barcos, y comenzaron a todos los marineros, porque no pueden dispararles ni matarlos, a arrojarlos al mar. Y entonces comenzó a protestar el gobierno de Tailandia, el gobierno de Taiwán, el gobierno de Filipinas contra la China, y China dice, ¿y qué? Éntrenle, ni quien le entre. Japón se está recuperando, todas estas naciones asiáticas están comenzando a resurgir. Entonces se encuentra ahorita China ocupada con eso, ¿verdad? Corea del Norte está tratando de conquistar y recobrar Corea del Sur. Corea del Norte es comunista, atea, Corea del Sur es cristiana. Estados Unidos tiene las últimas bases militares en Corea del Norte, y Francia tiene las últimas colonias, bases militares en África del Norte. Y el panorama que la Biblia nos da es el siguiente: Europa vuelve a resurgir. De las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor hay 10 dedos. Y en 1957 se formó el Tratado de Roma, donde las naciones de Europa, guiadas por un hombre muy sabio francés, Jacques Delors, comienza a planear una Europa unida. Comienzan a reunirse y ya tienen un euro, ya tienen una presidencia europea que están completamente cambiando de vez en cuando, cierto tipo número de años, ya tienen un Consejo Europeo, pero desgraciadamente hace algunos años España, Portugal, Italia y Grecia se comienzan a hundir económicamente. El Banco Europeo ya no tiene dinero para poder financiarlos, queda Alemania, y Alemania dice, pues yo ya no le entro, porque si le entramos nos desfondan, nos quedamos ya sin dinero. Entonces Europa ahorita se encuentra en una situación grave, una crisis, donde tampoco pueden ayudar
a los de Crimea ni a los de Ucrania. Entonces Putin, un hombre inteligentísimo, un estratega, él era de los directores de la KGB, el servicio secreto de Rusia, Putin antes de ser presidente. O sea, es un militar con una mente entrenada, es campeón de judo, tiene cinta negra, segundo dan en judo, este hombre, campeón de ajedrez también, es un hombre analítico, un hombre que planea, un hombre que muy prudente y sabe a dónde mover las piezas. Ahorita le voy a dar jaque mate, aquí meto el caballo, aquí meto el alfil. Es un estratega militar. Él sabe lo que está haciendo y lo está haciendo poco a poquito. Y está esperando la respuesta de las blancas, ¿verdad? Él tiene las piezas negras del ajedrez, está esperando cómo mueven las blancas para poder mover las negras. Pero como es un estratega inteligente, él sabe que no puede ahorita apoderarse de Lituania, de Bosnia, ni de Latvia, que son naciones que están al norte, que están casi en frontera con Polonia. No puede conquistarlas ahorita porque estas tres naciones van a formar parte de la OTAN ya en estas semanas o en estos meses. Entonces estamos viendo que el panorama de Ezequiel 38, del 1 al 4, está ante nuestros ojos. En Ezequiel 38 en la Biblia se profetiza una invasión rusa con naciones musulmanas a Israel. Y ante nuestros ojos la Biblia nos muestra que de estos dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor aparecen en Apocalipsis 17 y 19 como los 10 cuernos de la bestia. Los cuernos en la Biblia representan poderes, emperadores o gobernantes o naciones. A Cristo el cuerno de la salvación se le llama en Lucas el cuerno de la salvación porque es el poder del búfalo. El cuerno implica en la Biblia el poder de empujar. Cuando hablamos de cuernos, la Biblia está hablando de poderes que quieren empujar a los demás y a los más débiles. Entonces, qué maravilloso es que podamos encontrar en el libro de Daniel toda esta descripción. Vean ustedes el versículo 37, cuando Daniel le interpreta finalmente el sueño a Nabucodonosor. Tú, oh rey, Daniel 2:37, eres rey de reyes. El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Vean la soberanía de Dios. Y te ha dado, es Dios el que le permitió a Nabucodonosor tener dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. Daniel le dice, esta es la interpretación. Ya vimos en las clases pasadas, en las conferencias pasadas, que Nabucodonosor cuando tuvo este sueño, le mandó a hablar a los bisabuelos de Walter Mercado, astrólogos, gurús, a todos místicos, todas esas personas, ¿verdad?, que dicen que tienen profecía y que conocen el futuro. Ninguno pudo en Babilonia más que Daniel, porque el sueño de Nabucodonosor se lo había dado Dios, para que Daniel fuera congraciado con el rey, para que Nabucodonosor contratara a Daniel, lo tuviera cerca y para que Daniel pudiera influir en los magos y astrólogos y brujos y mostrarles quién es el verdadero Dios. En las formas como actúa nuestro papá, nuestro rey de reyes y señor de señores. Entonces, Él es la cabeza de oro. Dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Señores historiadores que nos escuchan ahorita, también por internet y por la televisión, ¿qué imperio siguió al imperio babilónico? De acuerdo a la historia, los medos y los persas hicieron alianza y derrocaron a el reino de los babilonios. Este fue el que siguió después de Babilonia. Y luego un tercer reino de bronce. ¿Quién fue este reino tercer de bronce? Alejandro el Magno. A los 21 años de edad se convierte en un conquistador y en menos de 10 años Alejandro el Magno conquista casi toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Alejandro el Magno muere en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Otra vez Irak vuelve a surgir, en las próximas clases lo vamos a ver, vuelve otra vez a surgir en la historia a final del siglo XX, XXI, como una nación en la que la atención está siendo concentrada en Irak, en Irán, en Siria, en Jerusalén, en Israel, donde la Biblia dice que terminará la raza humana
en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, qué interesante que fue el tercer reino, Grecia, el que siguió a los medos persas. ¿Y quién siguió a los medos persas? Y el cuarto reino, versículo 40. El cuarto reino, ¿quién fue? El Imperio Romano, de acuerdo a la historia. Cuando Daniel escribió esto, lo escribió con más de 700, 800 años de anticipación. Más de 700, 800 años de anticipación antes de que ni siquiera nadie se imaginara que iban a haber solamente 4 imperios de acuerdo a la Biblia, que iban a pasar 2000 años sin que ninguna nación ni ningún imperio volviera a resurgir. Los otomanos intentaron, fracasaron. Los ingleses intentaron, fracasaron. Estados Unidos nunca fue un imperio mundial, tuvo la preeminencia política y económica, y hasta el siglo XXI no ha vuelto, como la Biblia lo profetizó, a resurgir un imperio mundial, hasta que se una estas 10 naciones representadas por los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y van a formar parte del antiguo imperio romano. En otras palabras, va a haber 5 naciones de Europa que se van a unir, las más fuertes, con 5 naciones del Medio Oriente. ¿Recuerdan las piernas de la estatua? Constantinopla y Alejandría, que es el Medio Oriente y el Oriente, Europa y el Medio Oriente. Y el barro representa al Medio Oriente, el hierro representa a Europa. Y dice aquí que no se van a unir. Claro que no, porque en el Medio Oriente la política no es la que tiene la preeminencia. En el Medio Oriente es la religión. En el Medio Oriente son religiosos, jarochos, mochos, recocochos. Y la religión es sobre la política. Ahí si eres presidente eres religioso. Y en el Occidente no. Aquí están separando, ¿verdad? La iglesia y el Estado, 2 cosas diferentes. Pero en el Medio Oriente es completamente diferente. Por eso son fanáticos los radicales musulmanes de la religión, al grado de subirse a un avión e irse contra una torre en el nombre de su Dios al que ellos veneran. Porque la religión para ellos es la garantía del cielo después de esta vida. Entonces se van a unir. Ahora, para terminar, porque no tenemos ya mucho tiempo, qué interesante es esto. ¿Por qué se va a unir el Medio Oriente y Europa? Y Estados Unidos está haciéndose a un lado, Inglaterra también. Inglaterra ya tampoco tiene poder. En Inglaterra hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Y en Francia, Holanda y Alemania hay más musulmanes que europeos. La tasa de crecimiento en Europa es casi del 0.02. Los musulmanes están como conejos reproduciéndose, y de acuerdo a las estadísticas, en 15, 20 años, si el Señor no ha regresado, los musulmanes gobiernan Europa. Por la multiplicación, porque ya no hay, ahorita la población de Europa es puros viejitos. Si tú vas a España, el 50% de los jóvenes en España no tienen trabajo. No hay fuentes de trabajo. Y están llegando a España, ¿verdad? De Marruecos, de Portugal, de todos lados a buscar trabajo. No hay trabajo, no hay trabajo. Se dedican a qué cosa, ¿verdad? Se dedican a robar, se dedican al fraude, se dedican a otras cosas. Pero Europa es un país, ¿verdad?, donde tiene que surgir un hombre como Hitler, pero con 100 poderes más grandes que los de Hitler, y en un caos ahorita económico en Europa. Ya el petróleo del Medio Oriente no tiene garantía con Estados Unidos. Ahorita se compra en dólares. Si tú vas a Francia y eres presidente de Francia y quieres comprar petróleo a la organización de exportadores de petróleo, ¿verdad?, que lo forman los países de Saudi Arabia, de Irán y de Irak, etcétera, etcétera, tienes que pagarles no en francos. Quiero comprar petróleo aquí en mis francos. No, tienes que pagar en dólares. Si eres español y quieres comprar petróleo, en dólares. Si eres alemán, en dólares. La venta del petróleo es en dólares. Y estos países están tratando de que ya no se usa el dólar para comprar el petróleo, sino el euro. Entonces, forzosamente Europa se tiene que unir al Medio Oriente para que el Medio Oriente le garantice el flujo del petróleo a Europa. Europa pueda levantarse, porque Estados Unidos ya no puede levantar a nadie ni a sí mismo, y pueda entonces ya unirse. Y cuando estas 10 naciones,
para terminar, cuando estas 10 naciones se unan, damas y caballeros, nosotros, la iglesia, ya no estamos aquí. Cuando se unan las 10 naciones, surge el anticristo, nunca antes. Es imposible estar diciendo que el anticristo es el rey de España o el rey de aquí. No sabemos hasta que venga esta unión de 5 países del Medio Oriente y 5 de Europa. Padre, gracias por tu palabra.